Con los apuntes de temporizadores, donde los dejamos el último día. Os recuerdo que si alguno lo quiere pasar un poco más rápido, puede ir a configuración del vídeo de YouTube y darle velocidad pues por 1,25 o por 1,5, pero eso tiene que ver completo. Nos habíamos quedado aquí explicando la configuración de este contacto instantáneo de aquí, si lo queríamos instantáneo temporizado, el contacto 2, y habíamos visto que tenía aquí unos LED que nos daban información de cuál era el estado, que era lo que estaba haciendo en ese momento el temporizador. Bien, aquí el fabricante nos indica de esta manera gráfica cuál es la información que nos da, de tal manera que tiene 3 LED, el UT que es rojo, el R1 y el R2 son verdes. Cuando están apagados, pues significa pues que no está alimentado y por lo tanto estos relés están en su estado de reposo, esos contactos. Cuando está parpadeando el LED rojo, que solamente puede parpadear el LED rojo, significa que está alimentado y está temporizando. Y cuando ya termina la temporización, el LED rojo se queda fijo y se activa, se ilumina el LED verde y el otro LED verde, indicando que ha cambiado el contacto y que está activado en ese momento. ¿Vale? Bueno, según el modelo de temporizador que hayamos cogido, bueno, el modelo es el R7, pero la modalidad, las funciones que queremos que ejecute, porque puede ejecutar bastantes funciones. Vamos al catálogo y elegimos el que necesitemos en cada instante. Entonces, puede ser que nuestros temporizadores tengan todos estos bornes, todos estos salidas y entradas-salidas a ese relé. Por ejemplo, esta zona aquí, este temporizador, el R7 TP13BU y el R7 PP13BU y el R7 CP13BU, son temporizadores con dos contactos porque pone 13 y tiene este tipo de alimentación BU. Y luego la función TP, esa función ya depende del catálogo de Schneider, lo tenemos que ver en ciclogramas, a ver, ya lo veremos un día, a ver qué. Bueno, entonces, este temporizador en concreto tiene este bloque de aquí, que es la alimentación, que depende de la alimentación que nosotros necesitemos, pues tenemos que conectar entre A1 y A2, o entre A2 y B2, o entre B1 y A2. Por ejemplo, el que tenga 230 voltios en su panel, pues lógicamente tendrá que alimentar entre A2 y A1. Quien tenga 24 voltios de alterna en su panel, pues tiene que alimentar entre B1 y A2. Ojo, mucho cuidado, esta será de las primeras tareas que hagamos cuando cableemos un temporizador, porque si nosotros en nuestro panel de 24 voltios lo conectamos en vez de a 24 voltios, lo conectamos a 230 voltios entre entre A2 y B1, pues quemaremos el temporizador. Y si lo quemáis por una negligencia, lo tendréis que pagar. Otros tendrán este tipo de temporizador y otros este otro tipo de temporizador. Bueno, si tenéis dos bloques de dos contactos, el primer contacto de ellos está numerado con 15, 16, 18 y el segundo contacto 25, 26, 28. Aquí hay un pequeño error de grafismo, que el paréntesis tenía que venir el 22 y el 24, pero estos son los bloques de los dos relés, los dos contactos internos que tienen los dos relés, ¿vale? Y luego este modelo en concreto tiene la posibilidad, nos ofrece la posibilidad de entre estos dos bornes, entre el Z1 y Z2, poder conectar un potenciómetro para poder ajustar a distancia el tiempo de disparo. Esto es muy interesante, tener el temporizador en el armario y donde está el operario allí tiene el ajuste de tiempo, ¿vale? Y se puede hacer de esta manera con un potenciómetro de 10K que se le ponga. Bueno, si nosotros tenemos este otro modelo, pues este otro modelo, bueno, mejor vamos a este de aquí, vamos a este modelo primero. Este modelo le ha añadido además esta entrada de control que va entre el I1 y el Z2. Esta entrada de control servirá para disparar el procedimiento, el proceso que sea. Ya lo veremos en el ciclograma. Entonces, tal como por ejemplo este otro modelo también tiene la entrada de control, pero no tiene la posibilidad de ajustar el tiempo mediante potenciómetro. ¿Vale? Bien, continuamos. Aquí dijimos que lo fundamental de este tema no era en sí el conocer los temporizadores, que también, sino sobre todo entender el tema este de los ciclogramas, porque los fabricantes explican su aparamenta, lo suelen explicar de esta forma, mediante ciclogramas, cualquier dispositivo, con lo cual es muy importante que se conozca, igual que un músico pues emplea partituras, que son gráficas, pues nosotros empleamos ciclogramas. Bueno, este ciclograma que veis aquí es en realidad el mismo ciclograma que veíamos al principio del tema el otro día, de una temporización a la conexión. Es decir, aquí está la entrada, que es la alimentación de la bobina, no pone el símbolo de la bobina, pero es la alimentación de la bobina, y cuando alimentamos la bobina, pues sucede esto aquí. El relé que tiene, pues se comporta de esta manera. Es decir, nada más de alimentar no hace nada, está desactivado el relé, pero empieza a temporizar. Y cuando transcurre el tiempo de temporización, se activa. Y está activado pues hasta que dejamos de alimentar, ¿vale?
Nosotros si tuviésemos que explicarlo aquí, para eso está este hueco, para que aquí cada uno explique mediante sus palabras lo que hace, pues escribiríamos pues que al alimentar el temporizador comienza una temporización tras la cual se activa la salida y está activada esta salida hasta que dejemos de alimentar. Y esto lo escribiríamos aquí, ¿vale? Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de otra temporización. Esta temporización igual es un poquito más compleja para vosotros, ya lo veremos, si no un poco más volveremos sobre ella. Vamos a hacer ahora la siguiente, esta de aquí. Veréis, esta temporización de aquí resulta que... vamos a reflexionar un momento, parad un momento y mirarlo. Os dejo un minuto para que penséis cómo se comporta esto, qué nos está expresando esto. Bueno, nuevamente aquí tenemos la entrada y nos va diciendo cómo va evolucionando la entrada. Aquí en un momento dado alimentamos. Claro, la salida en este caso tiene dos posibles salidas. Los relés temporizados R1 y R2, pero también puede ser que el R2 lo hayamos configurado como instantáneo. Con lo cual ahora el R2 se comportará de manera distinta. El temporizado se sigue manteniendo igual que antes, hace lo mismo. Cuando alimentamos empieza una temporización en este momento, tras la cual se activa y está activado hasta que dejamos de alimentar. Pero el instantáneo lo que hace es que nada más de alimentar se activa, como si fuese un relé o un contactor. Y cuando dejamos de alimentar se desactiva. Es decir, un contactor, si tuviésemos que dibujar su diagrama de ciclo, su ciclograma, pues sería exactamente esto más esta parte de abajo. Es decir, cuando alimentamos se activa y cuando dejamos de alimentar se desactiva sus salidas. ¿Vale? Esto hay que expresarlo aquí, de esta manera. Y tenéis de tarea quiero que me capturéis esta parte de aquí con la aplicación recortes o con el imprimir pantalla, me lo pongáis en un documento, por ejemplo, de Paint y me escribáis aquí el comportamiento de este ciclograma, de este temporizador, ¿vale? Bien, esa es la primera tarea. Y la segunda tarea que tenéis es que me expliquéis el comportamiento de este ciclograma de aquí. Me lo expliquéis también en el mismo Paint que habéis pegado con vuestras palabras y con la herramienta texto, pues me vais escribiendo aquí toda la historia de este ciclograma. ¿Qué tenemos aquí de nuevo? Bueno, pues aquí lo que tenemos de nuevo es una entrada de control. Es decir, ahora el proceso no se iniciará cuando alimentemos. Cuando alimentemos puede estar alimentado desde el principio, desde años atrás, pero los procesos de temporización se dispararán con la entrada de disparo o de control. De tal manera que si vemos, esto está alimentado, hombre, claro, si el relé 2 está configurado como instantáneo, pues se comportará como es, un instantáneo, es decir, en cuanto alimentamos se activará y cuando dejemos de alimentar se desactivará. Pero lo que nos importa es el temporizado. Cuando esté configurado como temporizado, o el contacto temporizado, esto está abajo, está desactivado, y cuando la entrada de control se activa significa que empieza la temporización. Empieza una temporización hasta que transcurre el tiempo y una vez que transcurrió el tiempo se activa. ¿Veis? Ha transcurrido el tiempo, se activa la salida. Y está activada, pero llega un momento en que la entrada de control la ponemos a cero. Y cuando la entrada de control se pone a cero, ¿qué ocurre con la salida? No se desactiva al instante, sino que comienza otra temporización a la desactivación o al reposo, tras la cual se pone a cero. ¿Vale? Esto más o menos con vuestras palabras, quiero que entendáis el ciclograma y que vosotros me lo pongáis aquí con vuestras palabras cómo se comporta ese temporizador. Esa es la tarea que tenéis, ¿vale? Y nada más, me lo enviáis ese archivo, claro, si es un Paint, pues lo guardáis como JPG y me lo enviáis directamente, lo adjuntáis como tarea en el tema, ¿vale? Venga, hasta luego.